Hola, buenos días, chicos. Buenos días, Buenos doctor. días. Buenos días. Iniciamos con la segunda parte de la clase. Eh, este es hormona 2. Recuerden, quiero ver, ahorita estamos 276 estudiantes. Bueno, eh, bueno, en la clase anterior vimos generalidades de hormonas y una de las, con los ejes hipotálamo, hipófisis, tejido diana, el concepto de hormona trófica. Recuerden la retroalimentación negativa, las hormonas tróficas. A ver, según las clases anteriores, cuál de las hormonas de la hipófisis no son tróficas, chicos? Según el concepto de hormonas tróficas. Bueno, les queda de tarea de investigar eso. Entonces vimos eso y vimos la importancia de las hormonas tiroideas. Recuerden, eh, de las hormonas tiroideas junto con el metabolismo. Recuerden, las hormonas tiroideas son importantes, solo para hacer un resumen, para la termogénesis, aparte de que son hormonas catabólicas que aumentan la lipólisis, aumentan la gluconeogénesis, entonces, y aumentan el catabolismo de casi todos nuestros nutrientes, son importantes en el estado fisiológico, obviamente, pero una de sus peculiaridades especiales, así algo características propias de ellas, es que favorecen la termogénesis. La termogénesis haciendo un desacople de la cadena respiratoria, como lo vimos en la clase pasada. En esta clase vamos a continuar con hormonas catabólicas también. Y por último vamos a ver la hormona anabólica, la insulina. Entonces, continuando con esto, díganme si se ven bien, ¿se ve bien la pantalla? Sí, doctor. Sí, mire, no estoy intentando eso de presentar así la pantalla completa de presentación de PowerPoint porque no sé qué le pasa a mi computadora. Si alguien tiene una Mac y ha tenido el mismo problema, que me lo comparta porque sinceramente ya intenté casi todo y no puedo, no sé qué sucede. Veamos. Entonces, eh, bueno, vamos a seguir con la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, cuando ustedes les dicen de hormona del crecimiento, siempre piensan en crecimiento longitudinal. Entonces, o en su caso contrario, su deficiencia en enanismo, o en su exceso en gigantismo, ¿verdad? Entonces, eh, son bien notables los excesos o la deficiencia de la hormona del crecimiento. Obviamente, la hormona del crecimiento, si se hace, por ejemplo, si existe un exceso de hormona del crecimiento cuando las placas epifisiarias se han cerrado, entonces viene otro cuadro patológico que es diferente al gigantismo, que es la acromegalia. Entonces, siempre traigo a presentación a esta imagen, ¿verdad? Esta imagen para que vean el proceso, la progresión del exceso de la hormona del crecimiento. Entonces, durante toda una etapa de la vida de esta paciente, ¿verdad? Vean la niña de 9 años, vean la de 16 años, ¿verdad? Muy linda, también igual que la de 9 años. La de 33 años, aquí ya está pasando algo, ¿verdad? Y la de 52 años, aquí prácticamente ya sus rasgos fenotípicos ya concuerdan con un cuadro patológico de, de acromegalia, ¿verdad? De un exceso de hormona del crecimiento post-desarrollo, ¿verdad? Entonces, la importancia de la hormona del crecimiento no es solamente ver los rasgos grotescos que hacen el exceso, ¿verdad?, de esta hormona, sino también el aspecto metabólico. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento, al estar en exceso, como es una hormona que también tiene propiedades catabólicas, aparte de las anabólicas, entonces
crea un cuadro de resistencia a insulina hasta crear un tipo de diabetes secundaria. Entonces, de ahí la importancia que nosotros la veamos en bioquímica. La hormona del crecimiento, recuerden, se forma a nivel de la hipófisis. Entonces, las células somatotropas son las responsables de formar la mayor parte de la hormona del crecimiento, ¿verdad? Entonces, a nivel de la hipófisis, por estímulos, por diferentes estímulos. Pueden ser el hipotálamo, y el hipotálamo puede recibir diferentes estímulos. Dentro de estos estímulos, los principales, primero uno de los principales es la hipoglicemia, la disminución de la concentración de ácidos grasos, el bien importante, el sueño. Ese es uno de los factores, como les mencionaba anteriormente, es uno de los factores que favorece la secreción de la hormona del crecimiento, el ayuno, inanición, el ejercicio. Por eso se les dice, hagan ejercicio, más cuando están en la infancia los niños, es importante que hagan ejercicio. ¿Por qué? Porque eso es un gran estímulo para la secreción, la formación y secreción de la hormona del crecimiento. Los factores inhibidores, la hiperglicemia es uno de los factores inhibidores de la formación y secreción de hormona del crecimiento, el incremento de los ácidos grasos. Cuando hablamos de incremento de los ácidos grasos, esto va relacionado a la obesidad, ¿verdad? Y la senectud, como les mencionaba en la clase anterior, conforme vamos avanzando, la hormona del crecimiento va disminuyendo, ¿verdad? Al igual que la testosterona. La somatostatina, que es uno de los principales inhibidores, el principal inhibidor de la formación y secreción de la hormona del crecimiento, las somatomedinas y la hormona del crecimiento, y en sí la hormona del crecimiento, ¿verdad? Durante el embarazo es otro de los factores inhibidores. Entonces son bien importantes los factores tanto estimuladores como inhibidores. Por ejemplo, hay una prueba que se realiza para ver qué tanto se puede suprimir la hormona del crecimiento, y es la administración endovenosa de glucosa. La administración endovenosa de glucosa, el resultado esperado es que disminuya la hormona del crecimiento. Si no disminuye, entonces ahí ya está pasando algo malo, ¿verdad? Entonces veamos, recuerden el eje hipotálamo hipofisiario. Primero está la GH-RH a nivel del hipotálamo, cuyos estímulos ya los hablamos, ¿verdad? Luego este llega a la hipófisis, y la hipófisis la GH. La GH, la hormona del crecimiento, tiene sus propios efectos como tal, pero la hormona del crecimiento llega a nivel del hígado para favorecer la formación y secreción de uno de sus principales mediadores, y a través del cual realiza la mayor parte de sus efectos metabólicos, que es a través de la somatomedina C. Ojo, no se vayan a confundir en somatomedina y somatostatina, que son dos cosas diferentes. Entonces, a nivel hepático, la hormona del crecimiento tiene su diana, tiene su receptor, y favorece la formación de IGF-1 o factor 1 de crecimiento tipo insulínico, IGF-1 o somatomedina C. La somatomedina C es la principal mediadora de los efectos de la hormona del crecimiento. Entonces vemos acá ¿alguien? No, ¿verdad? Bueno, entonces vemos acá la hormona del crecimiento, la GH-RH. Hay un aspecto bien importante. La hormona la GH-RH a nivel de la hipófisis tiene su receptor tipo serpentina. Entonces crea un patrón, recuerden, como a medianoche cuando nos vamos a dormir. Entonces crea unos picos de secreción de la hormona del crecimiento, que lo vemos acá. Entonces, gracias al estímulo de la GH-RH, ¿verdad? Entonces, que llega a la hipófisis en su receptor serpentina, y a través de sus segundos mensajeros hace posible que se forme y se secrete la hormona del crecimiento. Al contrario, si ustedes ven acá esta imagen a la derecha, ven en la acromegalia, y existe una disrupción
en el patrón del ritmo circadiano de la hormona del crecimiento. En todos los niveles hay un exceso de hormona del crecimiento e independiente de el estímulo de GH, RH y de la somatostatina, ¿verdad? Entonces son parámetros muy diferentes. Vemos acá una vez la hormona del crecimiento es liberada, llega a su receptor. Entonces el tipo de receptor, ojo, el tipo de receptor que utiliza la hormona del crecimiento directamente es el tipo de receptor JAK-STAT. A pesar de que la hormona del crecimiento es de origen peptídico, ella utiliza un receptor tipo JAK-STAT transmembranal. Recuerden, el JAK-STAT es nada más que un receptor que se encuentra en forma monomérica cuando llega su ligando, que en este caso la hormona de crecimiento, dimeriza. Y esto hace la unión de estas proteínas JAK, ¿verdad? Que se fosforilan, ¿verdad? Y ahí viene corriente abajo diferentes señales, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de la hormona del crecimiento acá junto con sus efectos metabólicos. Primero, a nivel del tejido adiposo, disminuye la captación de glucosa y aumenta la lipólisis. A nivel del, ¿sí? A nivel del hígado, aumenta la liberación de la somatomedina C o IGF-1, aumenta la gluconeogénesis y glucogenólisis. A nivel renal, también aumenta la gluconeogénesis. A nivel del músculo esquelético, ojo, miren, a nivel de tejido adiposo, como músculo esquelético, disminuye la captación de glucosa y aumenta la glucogenólisis a nivel muscular, ¿verdad? Y a nivel del páncreas aumenta la secreción de insulina. En conjunto, esto, ¿qué es lo que lleva? A un aumento de ácidos grasos y a un aumento ¿de qué? De la glucosa periférica. Si esto sucede constantemente, puede llevar a un cuadro de resistencia insulínica, resistencia a la insulina y mantener una hiperglicemia permanente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos espera? Normalmente la hormona del crecimiento sí hace todos estos efectos, pero crea una hiperglicemia temporal. Una hiperglicemia temporal, ¿por qué? Porque también tiene los ejes de retroalimentación. Entonces, eso es lo que se espera, ¿verdad? Sin que llegue a un cuadro de resistencia a insulina. Pero si la hormona del crecimiento permanece en estado constante y sin inhibición, puede llegar a mantener una hiperglicemia constante que llega a un cuadro de resistencia insulínica. ¿Por qué? Por este efecto, porque disminuye la captación de glucosa a nivel de tejido adiposo y a nivel muscular, ¿verdad? Pero normalmente los efectos fisiológicos son necesarios, los efectos fisiológicos de la hormona del crecimiento son necesarios para mantener la glicemia en estados normales, ¿verdad? Vemos acá, siempre traigo este caso, ¿verdad? De esta atleta en la cual hubo un dopaje, ven, la hormona de exceso de análogos de la hormona del crecimiento, en la cual se evidencia notablemente la ganancia de masa muscular. Y es de ahí que la hormona del crecimiento también tiene efectos anabólicos, obviamente porque aumenta el crecimiento longitudinal, aumenta la captación de aminoácidos, ¿verdad? La formación de proteínas, obviamente colágeno y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, y de ahí su utilidad, su importancia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una hormona con efectos catabólicos y también tenemos con efectos anabólicos, ¿verdad? Entonces, aquí entonces la hormona del crecimiento, en conclusión, aumenta la liberación de insulina, favorece la lipólisis, aumenta la concentración de sangre. Entonces, esto es en resumidas palabras. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona del crecimiento, su eje de retroalimentación negativa? Vean bien, importante. Al inicio, por los diferentes estímulos, se libera GHRH. GHRH llega a la adenohipófisis y favorece la formación de hormona del crecimiento. Aquí, vean este aspecto bien importante.
La grelina. La grelina también favorece la formación de GH. Como les dije en la clase anterior, grelina es la única hormona orexigénica en nuestro organismo que se secreta a nivel del estómago. Y está relacionado porque la grelina aumenta cuando no estamos ingiriendo nada de alimento y tenemos esa sensación de hambre. Entonces aumenta la grelina y eso hace que aumente también la hormona del crecimiento, ¿verdad? Entonces junto con su principal estímulo que es la GHRH. Entonces la hormona del crecimiento llega a nivel hepático, llega obviamente a todos los tejidos, pero a nivel hepático, uno de sus tejidos diana, y favorece la formación de IGF-1. IGF-1, ojo, IGF-1 llega a nivel del hipotálamo y aumenta la formación de somatostatina. Y somatostatina, ¿qué es lo que hace? Inhibe la liberación de GHRH a nivel hipotalámico y de GH a nivel hipofisiario. Y la misma IGF-1 inhibe también la liberación de GH. Entonces, esto es lo fisiológico, un eje de retroalimentación negativo directo a través de IGF-1 y indirectamente a través de la formación de somatostatina. Entonces, quiere decir que GH al favorecer IGF-1 aumenta indirectamente a su inhibidor, que es la somatostatina, ¿verdad? Entonces, ese es el control esperado en la hormona del crecimiento. Entonces, aquí vemos si la hormona del crecimiento aumenta en la niñez, obviamente vamos a tener un gigantismo. En cambio, cuando ya en la adultez, cuando ya se han cerrado las placas epifisiarias, tenemos otro cuadro que es el cuadro de la acromegalia. El cuadro de la acromegalia, cuando ustedes vean una persona con acromegalia, que es algo muy frecuente en El Salvador, lo van a ver cuando pasen su rotación del internado. Entonces, aparte de ver de esos rasgos grotescos, siempre vean el estado metabólico. Siempre se espera que una persona con acromegalia tenga hiperglicemia, entonces, y resistencia a la insulina. Y de ahí la importancia que le veamos en esta clase. Ahora vamos a cortisol, corticosteroides. Cortisol, corticosteroides es uno de los más complejos ejes. ¿Por qué? Porque el cortisol, a pesar de tener efectos metabólicos, se correlaciona con el estrés, se correlaciona con los procesos de inflamación y con otros procesos cardiovasculares, con el metabolismo óseo, retención de sodio, etcétera, etcétera. Cortisol, el sistema de CRH, ACTH, cortisol, el eje CRH, ACTH, cortisol, es muy complejo, a diferencia de los otros ejes que hemos visto anteriormente. A nivel de la hipófisis, las células encargadas de formar ACTH, aquí lo vemos, son las células corticotropas, pero aquí existe una diferencia, que ACTH se forma no como tal ACTH, sino que se forma a nivel de la hipófisis a través de un gran péptido, que es la proopiomelanocortina. Algo que se me había olvidado decirles a ustedes es que prácticamente todas las hormonas peptídicas se forman como una preprohormona. Veamos aquí. Entonces, este es un ejemplo de una preprohormona, eh, que es un péptido en el cual la hormona no está activa, hasta que se procesa por medio de prohormonas convertasas, las cuales escinden a este gran péptido hasta obtener su péptido final. Ejemplo, en el caso de la ACTH, se deriva de la proopiomelanocortina. Proopiomelanocortina da, según se vaya escindiendo, da diferentes péptidos y depende en qué lugar se forme. Si es
a nivel de la hipófisis, su principal producto va a ser ACTH, péptido de unión, progamma MSH, hormona estimulante de los melanocitos, la lipotropina y las endorfinas. Lo que nos interesa a nosotros es la ACTH. Si es a nivel de la piel, que también se forma la proopiomelanocortina, entonces su producto final va a ser hormona estimulante de los melanocitos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tejido en el cual se forme este gran péptido, entonces así va a ser su producto final. Entonces, al igual, ojo, al igual que la formación de ACTH que se deriva de un gran péptido, casi todas las hormonas peptídicas se derivan de una preprohormona que se tiene que procesar. Entonces, por ejemplo, la hormona del crecimiento se deriva de un péptido inactivo, prohormona del crecimiento, que luego se escinde hasta llegar a su producto principal, que es la hormona del crecimiento, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, la ACTH, para que esta ACTH se libere, obviamente tiene que haber un estímulo. Los estímulos y las conexiones de ACTH son diversos. Son diversos, desde el estrés, la inflamación, procesos cardiovasculares, procesos metabólicos que llegan a hacer sinapsis a nivel del hipotálamo, a través del hipotálamo, como lo ven acá, ¿verdad? Para favorecer la formación de CRH, ¿verdad? Hormona liberadora de la corticotropina. Y ahí llega hasta el sistema portahipoficiario, a la hipófisis para formar CRH, y CRH, obviamente, si es a nivel de la hipófisis, su producto principal es ACTH, que va a llegar específicamente a las glándulas suprarrenales para la formación de cortisol, que es uno de sus principales productos. Cortisol, al aumentar cortisol, hace un eje de retroalimentación negativa para disminuir la formación de ACTH y a nivel del hipotálamo para la inhibición de CRH. ¿Sí? Entonces estamos acá. Entonces, como les decía, el cortisol, una vez formado, el cortisol, al igual que otros esteroides suprarrenales, tienen que ver mucho con la inflamación, con el estrés, con el sistema cardiovascular, con el sistema hepático, muscular, adiposo y el sistema nervioso. Entonces, ven ustedes cuando alguna persona tiene alguna alergia o una alergia o se ha golpeado o quiere disminuir, no sé, o algún tipo de inflamación, lo que utilizan son esteroides en algunos casos, ¿verdad? No tiene la hidrocortisona, la betametasona, que ya son esteroides análogos, ¿verdad? Entonces al cortisol, la betametasona y otros derivados que se encuentran en la farmacia. Prednisona, prednisolona. Entonces, ¿quién no ha tomado prednisona y prednisolona? Entonces, a nivel de las glándulas suprarrenales, tenemos, ojo, tenemos la corteza y tenemos la médula. Nosotros vamos a ver en este momento, vamos a ver la corteza suprarrenal, que es prácticamente el tejido diana de la ACTH. La corteza suprarrenal se divide en 3 capas: zona glomerulosa, zona fasciculada y zona reticular, como lo ven acá desde el exterior hacia el interior. La zona glomerulosa, la zona fasciculada, que la están viendo acá, y la zona reticular. Cada una de estas capas de la corteza suprarrenal está especializada en formar diferentes esteroides. Por ejemplo, la zona glomerulosa en formar mineralocorticoides y su representante principal, la aldosterona, la fasciculada, los glucocorticoides, el cortisol o corticosterona, que también tiene efectos de glucocorticoides, y la zona reticular, que las hormonas sexuales, ¿verdad? Las hormonas sexuales de androsterona y androstenediona, ¿verdad? Esos son importantes en la formación
Vean bien las capas cada una y su especialización. Entonces recuerden, la médula ahí es donde se forma la adrenalina y noradrenalina, que no tiene nada que ver con la ACTH. Entonces no se me vayan a confundir. Entonces en este momento estamos hablando de la corteza. Entonces en la corteza existen diferentes enzimas que las vamos a ver en la formación, que son necesarias e indispensables para la formación de los glucocorticoides, donde tenemos la enzima de decisión de la cadena lateral o llamada desmolasa, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la 17 alfa hidroxilasa, 21 hidroxilasa, la 11 beta hidroxilasa, la aldosterona sintasa y otra actividad aromatasa. Entonces, estos los pueden encontrar con diferente nomenclatura. Por ejemplo, antes se utilizaba una nomenclatura un poco antigua que son estas que ven acá a su derecha, ¿verdad? Que ni yo me las he aprendido porque no se usa más el nombre común, ¿verdad? Y están el nombre corriente, ¿verdad? Que son estas que también las pueden encontrar, ¿verdad? La mayor parte de estas actúan son citocromos, actúan del sistema de los citocromos, del sistema microsomal, ¿verdad? Por lo tanto utilizan NADPH y oxígeno para llevar a cabo su acción, ¿verdad? Su acción enzimática. Entonces tenemos acá en una vista general de la síntesis de la hormona del cortisol junto con las hormonas del crecimiento. Vamos a ver. Aquí a su izquierda, ojo, ven acá, a su izquierda tenemos la zona glomerular con su producto final, que son los mineralocorticoides. Luego la fascicular y luego la reticular. La fascicular, su producto principal, el cortisol, y la reticular, los andrógenos, ¿verdad? Todas estas etapas son necesarias para la formación de estos esteroides. Ojo, muchas de las enzimas se combinan. Se combinan, por ejemplo, la 17 alfa hidroxilasa se encuentra tanto en la zona fascicular como en la zona reticular. Al inicio, si ustedes ven acá en todos estos que obligatoriamente se van a tener que aprender, entonces el colesterol es el sustrato inicial. Del colesterol se derivan todos los derivados, todos acá, todas estas hormonas, tanto la aldosterona, el cortisol y los andrógenos. Entonces se derivan del colesterol, que va sufriendo diferentes cambios de hidroxilación o deshidrogenación. Entonces, ¿para qué? Para modificar su estructura y llevar a los diferentes productos. Entonces vemos acá la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, 21 hidroxilasa, 17 alfa hidroxilasa. Entonces, ojo, aquí la 17 alfa hidroxilasa tiene una peculiaridad, que esta no se encuentra en la zona glomerular. Entonces no se encuentra en la zona glomerular, pero sí se encuentra en la fascicular y en la reticular. Veamos cada una de ellas. Veamos, el colesterol a nivel de la glándula suprarrenal es indispensable. Chicos, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Ah, sí, es que hay un silencio algo fúnebre. Bueno, entonces el colesterol es necesario en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es uno de los tejidos que tiene mayor receptores de LDL en nuestro tejido. ¿Por qué? Porque necesita el colesterol que llevan las LDL. Para captarlo, obviamente, o lo sintetiza de nuevo. Entonces, la ACTH, lo que llega acuérdense, CRH y ACTH, la ACTH llega a nivel de la glándula suprarrenal a su receptor tipo serpentina, ojo, tipo serpentina, y crea un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Esto llega a través de la proteína sinasa A, que ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Proteína sinasa A y todo su mecanismo para favorecer que la captación del colesterol que viene de las LDL, ¿verdad? Y su metabolismo. Entonces, ese metabolismo, como el colesterol tiene que atravesar la membrana, tiene que llegar a la mitocondria porque muchas de las enzimas están dentro de la mitocondria, entonces son mitocondriales muchas de las enzimas que forman estas hormonas.
Entonces, y como la membrana mitocondrial interna no tiene colesterol, casi no tiene colesterol, entonces necesita ser transportado. ¿Y quién lo hace? Es esta proteína llamada STAR, que es una de las principales proteínas que determina la velocidad inicial de la esteroidogénesis. STAR, eso lo que favorece es el transporte de colesterol hacia el interior de la mitocondria. ¿Para qué? Para que sea sustrato, que sirva de sustrato de una de las enzimas iniciales, que es la enzima de decisión de la cadena lateral o desmolasa, y convertir inicialmente el colesterol en pregnenolona, ¿verdad? Y luego que se siga procesando, ¿verdad? Progesterona y hasta que llegue a sus productos finales. Entonces, este es uno de los principales factores que determina la velocidad de la esteroidogénesis, el transporte del colesterol hacia la mitocondria, ¿verdad? A través de esta proteína denominada STAR. Entonces vemos acá la colesterol desmolasa y su mecanismo de acción. ¿Qué hace la enzima de decisión de la cadena lateral de colesterol o colesterol desmolasa? Lo único que hace, recuerden, el colesterol con 27 átomos de carbonos tiene una cadena lateral, lo que hace una hidroxilación tanto en el carbono 20 como en el 22, acá lo ven, como el 20 en el 20 y en el 22, y luego hace un corte, y por eso se le llama enzima de decisión de la cadena lateral de colesterol. Entonces, para obtener un producto de 22 carbonos, entonces lo hace entre el 20 y el carbono 20 y entre el carbono 22. Entonces, el colesterol, y de esta forma, el colesterol que tenía su cadena lateral, entonces, sus productos finales son la pregnenolona y el isocaproaldehído, ¿verdad? Entonces, este isocaproaldehído se transforma en otro metabolito y se metaboliza, ¿verdad? Pero lo que queda, el producto final de esta reacción es la pregnenolona, ¿verdad? Que es el producto final de la primer enzima de la esteroidogénesis. Lo vemos acá. La proteína STAR transporta el colesterol hacia el interior de la mitocondria y luego esta enzima convierte el colesterol en pregnenolona. Ahora, la pregnenolona puede servir de sustrato ¿para qué? Para la 17 alfa hidroxilasa o para la 3 beta hidroxisteroide deshidrogenasa. Veamos a la 17 alfa hidroxilasa, como su nombre lo dice, a hidroxila, entonces en la posición 17 a este colesterol, ¿verdad? Y aquí hay algo bien importante. La 17 alfa hidroxilasa puede utilizar como sustrato a la pregnenolona o a la progesterona para interconvertirla ¿en qué? En 17 alfa hidroxipregnenolona o 17 alfa hidroxiprogesterona. Pero la misma 17 alfa hidroxilasa tiene actividad liasa. Eso quiere decir que aparte que hidroxila, también hace una ruptura porque tiene actividad liasa. Entonces, para convertir la 17 alfa hidroxipregnenolona en dehidroepiandrosterona o la 17 alfa hidroxiprogesterona en androstenediona. Entonces, si lo vemos acá en esta imagen, vemos la 17 alfa hidroxilasa que actúa en la pregnenolona o en la progesterona para convertirla en 17 hidroxipregnenolona o 17 hidroxiprogesterona. Si es la 17 hidroxiprogesterona, su producto final va a ser la androstenediona. Si es la 17 hidroxipregnenolona, va a ser dehidroepiandrosterona. Dehidroepiandrosterona, perdón, que se me lengua la traba. Entonces, esto es bien importante, ¿por qué? Porque la 17 alfa hidroxilasa es indispensable, ojo chicos, la 17 alfa hidroxilasa no se encuentra en la zona glomerular, en esta zona, sino que la 17 alfa hidroxilasa se encuentra en la fascicular y se encuentra en la reticular. ¿Para qué?
y es indispensable para la formación de cortisol. Si la 17 alfa hidroxilasa no existe, obviamente vamos a tener una deficiencia sustancial de cortisol. Entonces tenemos la 21 hidroxilasa, como su nombre lo dice, hay una hidroxilación en la posición 21, ¿verdad? Para convertir a la progesterona en 11 de desoxicorticosterona, ¿verdad? O la 17 alfa hidroxiprogesterona en 11 de desoxicortisol, ¿verdad? Que lo vemos acá. Vemos acá progesterona, entonces, y como su sustrato de la 21 hidroxilasa y la 17 progesterona, ¿verdad? La 17 hidroxiprogesterona también que le sirven de sustratos a la 21 hidroxilasa. Entonces vemos en la otra, la 11 beta hidroxilasa también que convierte en el 11 desoxicorticosterona en corticosterona o en la zona fascicular el 11 desoxicortisol en cortisol. Entonces acá vemos hasta que tenemos la formación del cortisol a través de la 11 beta hidroxilasa, entonces cuyo sustrato es el 11 desoxicortisol, ¿verdad? En la zona glomerular. Entonces todas estas enzimas, aunque parezcan engorrosas, tienen que aprendérselas en la formación de estos esteroides. ¿Por qué tienen que aprendérselas? Veamos. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades en las cuales hay una deficiencia de una enzima, de todas estas enzimas. Y ustedes, como futuros médicos que van a ser, entonces tienen que saber qué es lo que sucede. Por ejemplo, si hay una deficiencia de la 17 alfa hidroxilasa, de la 21 hidroxilasa, de la 11 beta hidroxilasa, entonces tiene que saber clínicamente cómo se va a manifestar. Para cuestiones didácticas, yo les tengo que preguntar esto, ¿verdad? Les tengo que preguntar esto y qué es lo que pasaría, ¿verdad? En el caso de las deficiencias. Los esteroides suprarrenales, específicamente el cortisol y la corticosterona, que tiene también actividad glucocorticoides, son importantes en nuestro metabolismo. Por ejemplo, si recuerdan en la clase pasada, les dije que el cortisol tenía un ciclo circadiano, cuya elevación, ¿a qué horas era la elevación, los picos que iniciaban, los picos a elevarse el cortisol, chicos? ¿A qué hora? ¿Según ritmo circadiano del cortisol? 5 o 6 de la mañana. Correcto, 5 o 6 de la mañana. ¿Cuál creen que es el objetivo de que se eleve el cortisol a esa hora? Para despertarnos. Para despertarnos y para qué más. Pero si nos despertamos, ¿qué necesitamos? Tener Para mantenernos glucosa. alerta. Tener glucosa. Para mantenernos alerta necesitamos glucosa. Entonces, si necesitamos glucosa, obviamente deben estar, las hormonas catabólicas deben estar trabajando, porque nosotros cuando nos despertamos, obviamente no estamos comiendo. Entonces, cuando nos despertamos, entonces estas hormonas son las responsables, y específicamente el cortisol, de mantener junto con otras, el glucagón, las hormonas tiroideas y otras, pero específicamente esta es muy importante para mantener la glicemia en un ayuno junto con el glucagón. Entonces, ¿por qué? Porque el cortisol se eleva como a las 4 o 5 de la mañana y conjunto con sus efectos metabólicos que al final llevan a hiperglicemia, entonces mantienen la glicemia dentro de los niveles normales. Entonces, cuando nos despertamos nosotros, tenemos los niveles normales entre 60 y menos de 100 miligramos por decilitros. ¿Qué sucede si no existe cortisol? Entonces, que podemos sufrir de hipoglicemias en la mañana, las podemos sufrir. Entonces, por eso es bien importante el cortisol. Cortisol, ¿por qué? Porque es una hormona catabólica esencial. Aquí, esta es una hormona catabólica de ejemplo, ¿verdad? Pura y dura. Entonces, a nivel del nivel hepático, aumenta el depósito. Ojo, miren, les he dicho que es una hormona catabólica, pero aumenta el depósito de glucógeno. Entonces, eso es un efecto permisivo.
ojo, un efecto permisivo. ¿Qué es un efecto permisivo? Es como un efecto secundario que es favorecido debido a su actividad principal, debido a que el cortisol aumenta la glucosa sanguínea, o sea, aumenta sustancial la glucosa sanguínea, este también favorece el depósito de glucógeno, ¿verdad? Entonces aumenta la resistencia a insulina. ¿Eso qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que disminuye la captación de glucosa a nivel periférico. Por lo tanto, aumenta la resistencia a insulina. Aumenta la gluconeogénesis. Ustedes al escuchar una hormona que estimula la gluconeogénesis, ahí ya saben que es una hormona catabólica. La gluconeogénesis es la formación de glucosa de nuevo a partir de sustratos que no son glucídicos, ¿verdad? Aumenta la producción de ácidos grasos libres, ¿verdad? Entonces, y tiene un efecto diabetogénico a nivel hepático, ¿verdad? Entonces, a nivel hepático, vamos a ver si tenemos lo que nos interesa. A nivel de tejido adiposo, promueve la obesidad visceral. Esto es muy importante porque es también un efecto permisivo. En sí, eh, el, el cortisol aumenta la lipólisis, pero indirectamente favorece el depósito de grasa en lugares atópicos, que ya lo vamos a ver, en lugares no muy comunes, en lugares no muy típicos, ¿verdad? Entonces, a nivel del músculo esquelético, favorece el catabolismo de proteínas, algo muy importante. El cortisol, a diferencia de la hormona del crecimiento, entonces el cortisol aumenta el catabolismo de las proteínas y la degradación del colágeno. Cuando ustedes se aplican, por ejemplo, si ustedes aplican crónicamente hidrocortisona en la piel, a las personas que tienen esa manía de aplicarse cremas de hidrocortisona por cualquier picada, por cualquier inflamación, se la aplica, van a ver que la piel se adelgaza. ¿Por qué? Por el efecto del cortisol, porque tiene un efecto catabólico en las proteínas y una degradación del glucógeno. Entonces, esto es muy importante. Entonces, al final, lo que crea es una atrofia muscular, ¿verdad? En el sistema inmune, obviamente, tiene un efecto antiinflamatorio. Y eso es una de las muchas utilidades. Por ejemplo, las personas con enfermedades autoinmunes o enfermedades alérgicas van a ver que usan crónicamente esteroides, hidrocortisol, prednisona o prednisolona. Entonces, pero hay que tomar en cuenta los efectos secundarios de estos esteroides. Entonces, veamos, entonces en conclusión, a nivel hepático, aumenta la degradación proteica, disminuye la síntesis de proteína y disminuye la utilización de glucosas. A nivel de tejido adiposo, aumenta la lipólisis y disminuye la utilización de glucosa. Entonces, cuando ustedes escuchen una hormona que disminuye la utilización de glucosa a nivel periférico, esto les puede llevar a un efecto diabetogénico. Entonces, ¿por qué crea una resistencia a insulina? Eso significa que si se disminuye la captación de glucosa a nivel periférico, lo que hace es que la glucosa permanece más tiempo en la sangre. Entonces, y eso eleva los niveles de glicemia, ¿verdad? Hasta poder llevar a una resistencia a la insulina. Entonces aumenta la gluconeogénesis y aumenta el almacenamiento de glucógeno, ¿verdad? Eso es muy importante a nivel hepático, los efectos del cortisol. Entonces vean bien acá en esta ilustración lo que aumenta el cortisol, desde las emociones, hemorragia, el ejercicio, la hipoglicemia, infecciones, trauma, cualquier tipo de infecciones que ustedes tengan, ya sea viral, ya sea bacteriana, la exposición al frío y todo esto pueden ser estímulos para la formación de CRH. CRH obviamente lleva a la formación de ACTH y ACTH llega a la glándula suprarrenal, específicamente sus receptores en la corteza suprarrenal, ¿verdad? Y favorece la formación de cortisol. Entonces, vemos aquí, hemos visto una hormona específicamente catabólica, ¿verdad? Con sus efectos catabólicos. Ven un caso acá de un exceso de cortisol, o sea, una sobreestimulación de las glándulas suprarrenales. Recuerden, cuando yo les pongo ejemplos de patologías, estas patologías no les quiero decir que las hormonas
estas hormonas son malas. No, su exceso es el malo. Si ustedes ven acá, que ven acá estas fases, ven cara de luna, ¿verdad? Ven equimosis, ven estos moretes, ¿verdad? ¿Y qué ven acá? Ven acá estrías abdominales. ¿Qué significan estas estrías abdominales? A ver, chicos, ¿qué significan? Ajá. Sería por la degradación del colágeno. Así es, por la degradación del colágeno. Aquí hay dos factores. Esto es bien característico en una patología llamado síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing no es nada más que un exceso de glucocorticoides, ¿verdad? Ya sea de forma endógena o de forma exógena. Que alguien se haya pasado de ingerir esteroides o que tenga un tumor secretor de ACTH, ¿verdad? De ACTH, entonces, y que esté sobreestimulando la glándula suprarrenal. Entonces, al haber ACTH, que eso es lo que hace una degradación del colágeno. Entonces, el colágeno hace, junto con esta obesidad, ven esta obesidad de tipo delantal. Nosotros somos gorditos, ¿verdad? Pero no somos esta en tipo delantal. Vean acá, este depósito de grasa en tipo delantal. Pero alguien me puede decir, pero mire, doctor, usted acaba de decir que el cortisol favorece la lipólisis. Sí, es cierto, favorece la lipólisis, pero permisivamente también favorece, por el exceso de la liberación de ácidos grasos, favorece el depósito de ácidos grasos en zonas que no son típicas y de una forma no típica. Junto con este aumento de la obesidad, aquí el depósito de grasa abdominal y junto con la degradación proteica, entonces eso hace que se formen estas estrías. Y como tiene un efecto antiinflamatorio los esteroides, hace que se formen estos moretes, ¿verdad? Moretes sin golpe, ¿verdad? Estas equimosis, término médico, perdón, equimosis. Entonces eso, y ven otra cosa, prácticamente hay una delgadez de las extremidades. ¿Por qué? Porque el cortisol aumenta el catabolismo proteico. Y la cara de luna, que también siempre se ha preguntado por qué se forma la cara de luna, ¿verdad? Hasta el momento no se sabe por qué este depósito. Entonces, y la quiva de búfalo por depósito atípico de ácidos grasos, ¿verdad? De ácidos grasos prácticamente en la nuca, ¿verdad? Entonces, esto es los efectos secundarios de un exceso de cortisol. Pero ojo, se lo repito, el cortisol es necesario fisiológicamente, ¿para qué? Para mantener la glicemia, más cuando no estamos ingiriendo comida. Entonces tenemos acá, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría si no existe la 21-hidroxilasa? Si no existe la 21-hidroxilasa, vean bien, hay un defecto en la formación de aldosterona y hay un defecto en cortisol. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? La ACTH sigue sobreestimulando a la corteza suprarrenal y el colesterol se transforma en pregnenolona o en progesterona. Pero la 17-alfa-hidroxilasa, ella sigue activa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que lo convierte en andrógenos, ¿verdad? En andrógenos. Y disminuye la formación de cortisol y aldosterona. Iris, ajá, Iris Tatiana. Sí, doctor, yo tengo una duda. Como usted dijo que el colesterol es como el sustrato inicial del que se derivan todos los demás, me Sí. surgió la duda si las personas que tienen el colesterol alto pueden tener como, o sea, mucha producción de los glucocorticoides. Si puede haber como un aumento. No necesariamente, porque acuérdate, porque por eso existen los ejes de retroalimentación negativa. Porque si una persona con hipercolesterolemia tiene por ejemplo, 300 de colesterol, lo normal es abajo de 200, y tiene 300 de colesterol total o más, entonces, vaya, sí es cierto, hay mayor LDL. Pero este LDL puede ser captado por las glándulas suprarrenales, pero al producirse cortisol crea un eje de retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y hipófisis, regulando este eje.
Por eso, gracias a que tenemos los ejes de retroalimentación negativa, no necesariamente una persona con hipercolesterolemia llega a tener un exceso de glucocorticoides. Sí, pero buena pregunta, Iris. Buena, excelente. Ajá. Gracias, doctor. Gracias a ti, oíste que nos ilustras cada vez. Entonces, veamos. Entonces, acá, entonces, ¿esto qué es lo que crea este cuadro? Ven ustedes, por lógica, todo este colesterol, ¿a dónde se está desviando? A la formación de andrógenos. Entonces, lo que crea una deficiencia de una hiperplasia suprarrenal congénita, que son casos que ustedes van a ver. Por ejemplo, este no es que sea un chico, sino que es una chica, ¿ven? Bueno, tiene aretes, una chica, ¿verdad? Bueno, ahora todos usan, perdón, yo no uso arete, ¿verdad? Pero aquí tienen este vello que ven que no es característico, obviamente. Si ustedes tienen su novia que ya le está creciendo aquí el vello, obviamente allí, pregúntense, háganse esta gran pregunta, ¿verdad? Si tiene alguna deficiencia de estas enzimas, ¿verdad? Entonces, llega un cuadro llamado hiperplasia suprarrenal congénita, donde ven este caso, ¿verdad? Este es un clítoris, un megaclítoris, entonces con genitales ambiguos, ¿verdad? ¿Y por qué? Por sobreestimulación de los andrógenos formados en las glándulas suprarrenales por deficiencia de la 21-hidroxilasa. Eso significa que el colesterol se está metabolizando y se va a la formación de andrógenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay características, un desarrollo de características secundarias masculinas en una chica, ¿verdad? Esto suele verse en la niñez con esta característica, en los casos más graves, con estas características genitales ambiguos o una clitoromegalia, ¿verdad? Clitoromegalia que simula a un pseudopene. Entonces, y este crecimiento de vellos atípicos llamado hirsutismo. Ven acá, de la misma deficiencia, la 21-hidroxilasa de esta niña, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, es que es un niño con un pene, un micropene. No, este es un clítoris, ¿verdad? Un megaclítoris. Entonces, ¿por qué? Por deficiencia de la 21-hidroxilasa. Obviamente, esta persona tiene ovarios. Entonces, veamos ahora el glucagón. Aquí me hizo falta preguntarles algo. Entonces, veamos. ¿Cómo se espera metabólicamente a esta persona? Metabólicamente, ¿cómo se espera? ¿Que tenga elevada o disminuida la glucosa en las mañanas, chicos? Disminuida. Disminuida, así es. Que tenga hipoglicemias matinales, ¿verdad? Entonces, y esto es bien importante porque el cortisol lo va a tener disminuido. Vean bien, si el cortisol está disminuido, ¿qué va a pasar con la ACTH y la CRH? ¿Cómo van a estar los niveles de ACTH y CRH? Ojo, ajá. ¿Cómo van a estar los niveles? Van a estar por las nubes, porque el eje de retroalimentación negativa se ha perdido. Entonces, por lo tanto, va a haber un ciclo vicioso de sobreestimulación. Como el cortisol no va a estar haciendo su efecto de retroalimentación negativa, la ACTH se va a elevar y esto va a favorecer más a la formación de andrógenos, ¿verdad? Creando un círculo vicioso y aumentando más los niveles de andrógenos y que en las chicas, ojo, en las chicas la llevan de perder, obviamente, ¿verdad? Que les afecta más, a un hombre no, al contrario, ¿verdad? Más andrógenos, bienvenidos. Entonces, veamos. Entonces, esto es bien importante. Ojo, otra cosa que se me olvidaba, que en su literatura que les he agregado en la página, entonces van a ver algunas características de la eficiencia de la 21-hidroxilasa, de la 11-beta-hidroxilasa y de la 17-alfa-hidroxilasa. Si disminuye la 17-alfa-hidroxilasa, ¿cuáles piensan que van a ser las características fenotípicas? Chicos. A ver. Sería que se aumente la producción de aldosterona. Correcto. Sería una hipertensión. Sería unas personas que cursan con hipertensión y puede ser que puedan cursar con hipoglicemia, ¿verdad? Pero existe una hipertensión
Entonces pueden cursar como glicemia, aunque recuerden que la corticosterona tiene efectos también de glucocorticoides. Puede compensar la deficiencia de cortisol, la corticosterona, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo más notable va a ser el exceso de aldosterona. Muy bien, muy bien. Veamos, entonces sigamos con el otro ya rápidamente, ya va siendo la hora del glucagón. Otra de las hormonas específicamente catabólicas, glucagón. Glucagón es exquisito para elevar la glucosa. Glucagón, si ustedes vean en los países desarrollados, una persona con unas hipoglicemias severas, administración de glucagón. Glucagón intramuscular y se acaba a asunto resuelto, ¿verdad? Porque el glucagón es la hormona catabólica y tiene como tejido diana al hígado. Glucagón se forma a nivel del páncreas, el glucagón. Entonces, también se deriva de un gran péptido, pre-proglucagón. Entonces, cuando nosotros, veamos, cuando nosotros comemos, se eleva obviamente la insulina. Se eleva la insulina para tratar de disminuir esa elevación de glucosa. Entonces, y disminuye el glucagón. Pero cuando nosotros dejamos de comer, ¿qué es lo que hace? Se hace lo inverso. Se eleva el glucagón y disminuye la insulina. Entonces, ¿para qué? Porque el glucagón comienza también a elevar la glucosa. A los depósitos de glucógeno, entonces estos son degradados por el glucagón. O sea que la glucogenólisis y la gluconeogénesis es estimulada por el glucagón. ¿Para qué? Para mantenernos también, junto con el cortisol y las otras hormonas catabólicas, mantener la glicemia dentro de los parámetros normales, ¿verdad? Entonces, el glucagón se forma a nivel del páncreas. En el páncreas, ustedes, para los que ya nos visitan por segunda o tercera vez, como sabrán, el páncreas se divide en páncreas endocrino o en páncreas exócrino, o exocrino endocrino. Entonces, cuando hablamos de glucagón, nos estamos refiriendo al endocrino. En el páncreas existen diferentes células que están agrupadas en unas islas llamadas los islotes de Langerhans, los cuales contienen células alfa, beta, delta y por el peptido P, las células PP. Entonces el glucagón se forma en las células alfa de los islotes de Langerhans, que representan en un 20%. La mayor parte de estos islotes está ocupada por la célula beta, que es lo que son las responsables de formar la insulina. Entonces, el glucagón se forma en las células alfa de los islotes de Langerhans. Entonces, este se forma como un gran péptido llamado pre-proglucagón. Pre-proglucagón que al final, a nivel del páncreas, ojo, a nivel del páncreas, su producto principal es el glucagón. Y a nivel intestinal es GLP-1 y GLP-2, que son los que se llaman incretinas. GLP-1 y GLP-2 o péptido 1 y péptido 2 similar al glucagón, entonces estos estimulan a la secreción de insulina. Entonces, estas dos se llaman incretinas, pero a nivel de las células alfa, el producto principal del pre-proglucagón es el glucagón. Entonces, vemos acá, en este esquema, el glucagón no es nada más que un péptido de 29 residuos de aminoácidos. Entonces, ven el glucagón, GLP-1 y GLP-2, aquí lo tienen. Entonces, esto es bien importante, ojo, quiero que pongan mucha atención porque siempre les va mal con esto. Entonces, siempre les pregunto y siempre se van con esto. Entonces, vean, el pre-proglucagón se forma a nivel del páncreas, se forma a nivel del intestino y se forma a nivel del cerebro. No es exclusivo. Vean, este es un ejemplo, algo así como la opiomelanocortina, que la opiomelanocortina se forma a nivel del hipotálamo y también se forma a nivel ¿de dónde? Perdón, la propia melanocortina se forma a nivel de la hipófisis y también se forma a nivel de la piel y se puede formar a nivel de otros tejidos, pero esos son sus principales tejidos. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de una pre-prohormona, en este caso pre-proglucagón,
que se forma a nivel del páncreas, se forma a nivel del cerebro y el del intestino. Si es a nivel del páncreas, su producto principal va a ser el glucagón. Si es a nivel del cerebro y el intestino, su producto principal va a ser la glicentina, GLP-1 y GLP-2. A nivel del intestino, GLP-1 y GLP-2 tienen efecto incretina y más GLP-1, que estimulan la liberación de insulina. A nivel del cerebro también se forma GLP-1 y GLP-2 y glicentina, y que también va a dar un sintomodulina también a nivel de intestino y cerebro, ¿verdad? Que tiene otros efectos anorexigénicos, ¿verdad? Tienen diferentes funciones, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Entonces, dependiendo del tejido en el cual se vaya formando, se vaya procesando el preproglucagón, así va a ser su producto final. En este momento estamos hablando a nivel del páncreas, por lo tanto, su producto final es el glucagón. Vaya, el glucagón tiene su receptor serpentina, obviamente que dependiendo el tejido en el cual se encuentre, puede estar asociado a fosfolipasa C, obviamente GQ estamos hablando, o adenilciclasa GS, ¿verdad? AMP cíclico y su segundo si es fosfolipasa C, diacilglicerol o IP3, ¿verdad? Y así hace todos sus efectos. Entonces, los efectos a nivel del glucagón es una hormona catabólica, entonces su efecto es elevar la glucosa. Ojo, el glucagón a niveles fisiológicos casi no tiene efecto en tejido adiposo. A niveles fisiológicos, la lipólisis no la favorece mucho. No la favorece mucho. Quien favorece mucho la lipólisis es el cortisol, la adrenalina, la hormona del crecimiento y las hormonas tiroideas. Entonces, el tejido diana de preferencia del glucagón es el hígado. El hígado en las vías metabólicas que estimula el glucagón es la agregación de glucógeno, la estimulación de la gluconeogénesis, eso significa que la formación de nueva glucosa y la formación de cuerpos cetónicos. Eso es sumamente importante. Entonces el glucagón lo que hace es degradar todos nuestros nutrientes. ¿Para qué? Para elevar la glucosa y mantener los niveles de glucosa dentro de los parámetros normales, ¿verdad? Cuando no estemos ingiriendo glucosa. Entonces aquí lo tenemos, ahí lo leen en su casa, ¿verdad? Cuando les pase las diapositivas, entonces lo leen, vean acá, aumenta la degradación de glucógeno, disminuye la síntesis de glucógeno, disminuye la glucosa, la glucólisis y aumenta la gluconeogénesis. Si aumenta la gluconeogénesis, ahí ya está todo dicho. Es una hormona catabólica, ¿verdad? Es una hormona catabólica. Aumenta la movilización de ácido graso. Una cosa es que aumenta la movilización de ácido graso, pero a nivel fisiológico, como se lo repito, el glucagón no tiene mucho efecto en tejido adiposo. Ya cuando aumenta por arriba de los normales, de los niveles normales, el glucagón, allí sí. Entonces, allí sí puede estimular la lipólisis, ¿verdad? Entonces, veamos, esto es prácticamente lo que vamos a ver de hormonas catabólicas. Entonces, hasta el momento hemos visto las hormonas tiroideas, la hormona del crecimiento, el cortisol, la adrenalina, no la hemos visto acá porque también es un neurotransmisor. La adrenalina, recuerden, es un neurotransmisor, pero también es una hormona. Recuerden, el sistema endocrino se asocia con el sistema nervioso para formar un gran sistema que se llama el sistema neuroendocrino, que están interrelacionados. Por ejemplo, alguien, no sé si han oído este dicho que dice, no, es que del susto la señora le dio diabetes, ¿verdad? Le dio diabetes, no, del susto se le elevó la glucosa. ¿Por qué? Porque aumentó la liberación de hormonas catabólicas, ¿verdad? Pero no es que le haya dado diabetes, ¿no? Entonces, lo que hemos visto hasta el momento son las hormonas catabólicas, hormonas tiroideas, del crecimiento, cortisol y glucagón, que favorecen
todas estas vías catabólicas, ¿verdad? Glucogenólisis, gluconeogénesis, proteólisis, beta-oxidación y lipólisis. Ahora vamos a ver a una hormona que es la insulina, que es la hormona anabólica de nuestro organismo, que hace lo contrario, favorece todas las vías, por ejemplo, de síntesis, lipogénesis, síntesis de triacilgliceroles, síntesis de colesterol, síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno, entonces, y la glucogénesis, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Esto es como el yin y el yang. Entonces, el yin y el yang. A ver, si estas hormonas catabólicas están aumentadas, obviamente la insulina está disminuida. Y viceversa, cuando nosotros comemos, la insulina aumenta y las hormonas catabólicas disminuyen. ¿Sí? Simple, es una dinámica. Ojo. Veamos, insulina. Gracias. Esto es histórico, lo van a leer, se lo voy a decir rápidamente porque me está comiendo el tiempo. Entonces, fue un hito histórico, lo pueden ir a ver, a leer donde sea. Frederick Banting, McCloy, James Collip y este estudiante, al igual que ustedes, un estudiante de medicina, ¿verdad? Charles Betts. Entonces, fueron los responsables del descubrimiento de esta hormona. Gael Fernando, ¿puedes silenciar tu micrófono? Gracias, Suista, gracias. Entonces, vaya, estos grupos de investigadores, entonces, fueron los responsables de cambiar la historia de la medicina, así sustancialmente, se los digo. ¿Por qué? Porque antes la gente se moría de problemas del páncreas relacionados a la glucosa, ¿verdad? Se moría de diabetes, se moría de hiperglicemias, y hacían llevaban a médicos brujos, hasta extrasanguinaciones, y hacían muchas cosas. Hasta que estos señores hicieron extractos de páncreas, ¿verdad? Para probar en animales, probaron en este perrito que tenía problemas y los hicieron experimentos y vieron que al inyectarle administrarle estos extractos de páncreas, la glucosa disminuía. Y de ahí comenzaron a averiguar, a purificar y a hacer otros trabajos un poco más finos, ¿verdad? Entonces, hasta llegar al aislamiento de la insulina. Entonces, hasta llegar, imagínense la fecha que fue, en 1900, permítame, 1900, ¿qué es? 1922, imagínense, estamos hablando de 1922. Entonces, prácticamente se había propuesto que la diabetes tenía una cura. La diabetes no tiene cura, solamente tiene un tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos fueron los principales responsables del descubrimiento de la insulina. La insulina se ganaron el premio Nobel más este joven estudiante, ¿verdad? Que fue el responsable. Entonces, pero en conjunto se lo ganaron todo este equipo de investigadores que hicieron unos extractos de insulina, ¿verdad? Esto es histórico, ¿verdad? Histórico, ahí lo leen cuando estén. Entonces, como les digo, el primer paciente fue uno de los tratados, ¿verdad? Que tenía diabetes, ven, todo demasiado, ¿verdad? Esto significa que las hormonas catabólicas estaban elevadas relativamente. Entonces estaban haciendo un catabolismo de todo periférico del músculo esquelético, tejido adiposo, ¿verdad? Hasta que se le administra insulina a este paciente y ven que se revierte todos los efectos, porque la insulina favorece las vías anabólicas. Entonces allí, ¿verdad? Vemos acá otra paciente con diabetes. Vean, cuando se le administra insulina, no me salió el efecto, pero aquí había otra imagen en la cual ya estaba resuelta el caso, ¿verdad? Ya tenía ganancia de peso, ya tenía su tejido graso y su músculo esquelético, prácticamente tenía una ganancia de peso, ¿verdad? Debido a eso. ¿Por qué? Por la administración de insulina. Si no hay insulina, obviamente quien va a estar elevado relativamente, y digo relativamente, ¿verdad? Relativamente, va a estar elevado relativamente, y son las hormonas catabólicas, glucagón, cortisol y las demás hormonas, ¿verdad?
Entonces, la insulina se forma en las células beta pancreáticas, que ya les dije que están formados los islotes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en las células beta pancreáticas, que ocupan el 80% de estos islotes, ¿verdad? Entonces, forma la insulina. La insulina, recuerden que al comer se eleva drásticamente la insulina. Entonces, y disminuye el glucagón. Entonces, eso es algo mandatorio. Eso es lo que se espera. Y si ustedes tienen elevada la insulina sin comer, allí no se aflijan, preocúpense, porque ahí han de tener un su pequeño tumor, ¿verdad? Entonces, eso no es normal. La insulina se eleva, ojo, se eleva posterior a las comidas. Entonces, la insulina nunca desaparece. Ojo, eso es algo muy importante que les quiero saber. Ninguna de las hormonas desaparece cuando uno está presente. Por ejemplo, como yo les dije acá, el yin, esto es como el yin y el yang. Cuando unas están elevadas, otra disminuye, pero no desaparecen. Por ejemplo, cuando en un ayuno, ojo, en un ayuno hay o no hay insulina. ¿Ah? Sí, En un ayuno, por ejemplo, de 12 horas, por ejemplo, ustedes dejan 12 horas, obviamente las hormonas catabólicas van a estar elevadas. Entonces, pero ¿hay o no hay insulina? Sí. sí hay. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que haber insulina? Ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué tiene que haber insulina? Para poder generar energía por medio de la glucólisis. Sí, pero contrarrestar la elevación de la glucosa. ¿para qué? La última. Ajá. ¿Quién dijo algo? Bueno, el último estudiante, no sé, no me pude fijar el nombre. Ajá. El último estudiante dijo, para compensar la elevación de la glucosa. Así es. Para eso existe insulina. La insulina nunca desaparece. Entonces, aunque estemos en ayuno. ¿Por qué? Porque la insulina es indispensable en un ayuno. ¿Por qué? Para compensar la elevación de la glucosa que ha provocado las hormonas catabólicas. Por ejemplo, las hormonas catabólicas, como les he dicho anteriormente, elevan los niveles de glucosa. Al elevar los niveles de glucosa, obviamente tiene que entrar en acción, ¿quién? La insulina. Porque si no hay insulina, ¿qué es lo que va a suceder con la elevación de la glucosa? Se va a seguir elevando, se va a seguir elevando, se va a seguir elevando hasta crear un efecto diabetógeno, hasta crear un efecto tipo diabetes, ¿verdad? Entonces, la insulina siempre es necesario. Obviamente, en un ayuno no van a tener niveles tan elevados de insulina como después de una comida. Entonces, eso es muy claro y que lo tengan muy claro. ¿Por qué? Porque generalmente dice un estudiante en estos últimos años, cuando les hago la pregunta, bueno, en un ayuno hay insulina, sí o no. Entonces dicen, no hay insulina porque están las hormonas catabólicas. No, error, ¿verdad? Es un error. Las hormonas nunca desaparecen. Solo disminuyen o aumentan sus niveles. Entonces Brenda parece que levantó la mano. Ajá. O Cristian Alexis. Cristian. Sí, yo tenía una duda. Por ejemplo, entonces en las personas con resistencia a la insulina sería peligroso que hicieran ayuno. Por supuesto que sería muy peligroso, porque si hacen un ayuno con resistencia a insulina, las hormonas catabólicas van a aumentar más los niveles de glucosa. Entonces, la glicemia va a aumentar más. El hecho de que sería que una persona tiene resistencia a insulina quiere decir que la glucosa está entrando deficientemente en los tejidos que son insulinodependientes. Llámese esto tejido adiposo, músculo esquelético. Entonces, nosotros somos más grasa y músculo. Entonces, si una persona con resistencia a insulina hace un ayuno, las hormonas catabólicas van a aumentar más. Y esto va a degradar más a nuestros nutrientes, aumentando más los niveles de glucosa en sangre. Pero el problema no es tanto que eleve los niveles de glucosa en sangre. El problema es que estos niveles de glucosa no entran adecuadamente en tejido adiposo músculo esquelético. Por lo tanto, los niveles de glucosa permanecen por mayor tiempo en el torrente sanguíneo. Y es ahí el problema. Porque nuestros niveles de glucosa aumentan posterior a una comida, alrededor de 160 miligramos por decilitro.
160, 170, algunas personas les aumenta hasta 180 posterior a una comida. Pero lo hace temporalmente, porque ya después comienza a disminuir hasta estar abajo de 126 o de abajo de 100 miligramos a las 2 horas, ¿verdad? Esto es lo normal en una persona, en nosotros, otra persona. Pero una persona con resistencia a insulina, si lo somete a un ayuno, eso se va, esa glucosa se va a ir hasta las nubes, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Por eso no es recomendable para nada. Buena pregunta, gracias. Vamos a ver, entonces la insulina se forma acá, como ya les dije, se forma como, esto es bien importante, un estímulo, el estímulo principal para la formación formación y liberación de insulina es la glucosa. La glucosa es el principal estímulo, pero también lo pueden hacer los aminoácidos, por ejemplo, la arginina y la leucina, entonces los aminoácidos catiónicos, los ácidos grasos libres, obviamente, los aminoácidos, claro que sí, porque como la insulina es anabólica, obviamente, si hay aminoácidos, tiene que estimular su captación a nivel de los tejidos periféricos, más en músculo esquelético, para que se forme la masa muscular junto con la hormona del crecimiento que actúan conjuntamente. Entonces, sí, la glucosa, claro que sí es un estímulo. Los ácidos grasos también, ¿por qué? Porque los ácidos grasos más los ácidos grasos libres aumentan, la insulina aumenta su depósito en tejido adiposo. También está la vía colinérgica, la vía de la fosfolipasa C, proteincinasa y el calcio, obviamente, la hormona del crecimiento, prolactina y glucagón aumentan la formación y liberación de insulina. ¿Por qué? Porque al aumentar la glucosa también estimulan la liberación de insulina como un mecanismo compensatorio, ¿verdad? ¿Quién inhibe la liberación de insulina? El estrés, obviamente el ejercicio, la vía adrenérgica alfa 2, adrenoceptores. Recuerden, la célula beta pancreática tiene sistema beta y sistema alfa. La sistema alfa inhibe alfa 2 más los alfa 2 inhiben la liberación de insulina. Por ejemplo, ¿la adrenalina se puede elevar? Sí, pero si llega a estimular los receptores alfa 2 obviamente va a inhibir la secreción de insulina. Pero si se estimulan los beta, va a estimular. Entonces, la somatostatina también inhiben. Recuerden, la somatostatina es como la mala de la película. La somatostatina inhiben prácticamente a casi toda la liberación de hormonas. Entonces, la hormona del crecimiento y otro tipo de hormonas. Y aquí a la insulina. La somatostatina inhibe la liberación de insulina. Entonces vemos acá la insulina humana, se forma como una preprohormona, pero la insulina madura ya es un dipéptido. Está formado por una cadena A de 21 residuos de aminoácidos y una cadena B de 30 residuos de aminoácidos, con 3 puentes disulfuro, 1 intracatenario y 2 intercatenarios. Es importantísimo. Sin estos puentes disulfuro, no puede actuar la insulina. Existen análogos de la insulina, por ejemplo, la Aspártica, la Lantus, y que van a ver que muchos de sus padres utilizan, o abuelos también, ¿verdad? Y que algunos de ustedes lo van a utilizar también, ahí se van a acordar, van a utilizar insulina, se los digo. La mitad de ustedes van a utilizar insulina. ¿Por qué? Porque la vida del médico es estar sentado. Prácticamente dar consultas sentado, estar sentado, leer sentado, prácticamente todo lo hacen sentado. Entonces, y eso aumenta, si no hacen ejercicio, van a aumentar la obesidad y al final van a llegar a diabetes y van a utilizar ya sea metformina, ya sea glibenclamida o, en los peores de los casos, insulina. Entonces, la insulina, comercialmente, la insulina que se vende en las farmacias, muchos de los residuos de aminoácidos han sido modificados, más los aminoácidos terminales de las cadenas. Entonces se modifican ya sea agregándole, intercambiando los aminoácidos o agregándoles ácidos grasos también para hacer su vida media más larga. Entonces, pero la insulina como tal, la insulina humana es esta, 21 residuos de aminoácidos, cadena A, y
30 residuos de aminoácidos, cadena B. ¿Cómo se forma la insulina? La insulina se forma como un gran péptido, preproinsulina que al madurarse se le quita su péptido señal y luego se le quita su péptido conector llamado péptido C. Ojo, bien importante, porque el péptido C es una herramienta muy importante. ¿Para qué? Para detectar la secreción de insulina endógena, porque la insulina que viene de la farmacia, que compran la comercial, no lleva péptido C. Entonces, la metabolizada endógenamente, sí, obviamente, al escindirse y quedar como cadena A y cadena B, se separa este péptido C y ahí se puede controlar. Si hay péptido C en niveles normales, eso quiere decir que se está formando insulina endógena y es una herramienta necesaria. Entonces, al quedar como péptido C. Entonces, algo muy importante que no les he dicho, que los niveles de insulina, cuando los niveles de glucosa aumentan por arriba de 70 miligramos por decilitro, es un estímulo muy potente. ¿Para qué? Para que se libere insulina. ¿Por qué? Porque eso hace la mayor génesis de ATP, lo que cierra unos canales de potasio sensibles a ATP y lo que aumenta la despolarización de la célula, ¿verdad? La despolarización de la célula lo que permite la apertura de los canales de calcio sensibles a voltaje y con esto entra el calcio. Y donde hay calcio, ustedes ya saben, hay movimiento. Entonces, este calcio lo que hace es que estas vesículas que se encuentran acá, estos gránulos donde está la insulina almacenada, se libere, se vaya liberando y ahí es donde vienen los picos de la liberación de la insulina. La insulina tiene una vida media de 6 minutos, ¿verdad? Y es degradada en un gran porcentaje en el hígado y riñón por medio de la insulinasa, ¿verdad? Que amortigua esos grandes picos, esas grandes elevaciones. La insulina tiene dos fases. Una primera fase que representa la insulina que es de estos gránulos, ¿verdad? Que es posterior a una comida y tiene otra segunda fase que representa a lo que queda en estos gránulos y a la insulina sintetizada de nuevo. Tiene dos fases, ¿verdad? La liberación de la insulina. Entonces la insulina a nivel del páncreas se almacena como un hexámero junto al ion zinc. Se puede almacenar junto con el calcio, pero se almacena generalmente con el ion zinc, este hexámero que ven acá en las vesículas. Normalmente en estas vesículas, a nivel de la célula pancreático, nosotros tenemos almacenado insulina. ¿Para qué? Para que posterior a una comida se libere a través de todo este mecanismo que se lo recomiendo, que se lo memoricen, que se lo graben, que lo sepan explicar, ¿verdad? Entonces estos gránulos se puedan liberar cuando nosotros necesitemos insulina, ¿verdad? Pero en estos granos se encuentra acá, así almacenada, ¿verdad? Ven dímeros, 3 dímeros, entonces se encuentran de 3 dímeros, forman este hexámero, ¿verdad? Y aquí el ion zinc en medio. Entonces tenemos la insulina, su receptor. Ojo, miren, a ver chicos, preguntan. A ver, vamos a ver cuántos tenemos ahorita. 368 cerebros. A ver, ¿dónde se encuentra el receptor de insulina? La membrana. Sí, en la membrana plasmática, pero... sí, creo que no hice bien la pregunta. ¿En qué tejido se encuentra el receptor de la insulina? Tejido adiposo, Hepático. ¿En tejido hepático? ¿En qué muscular. más? ¿Muscular y en qué más? Adiposo. Y adiposo. Ajá, solo en esos. Chicos, bueno, el receptor de insulina se encuentra en todas las membranas de todos los tejidos. El receptor de insulina es indispensable desde que nos estamos formando, desde que quizás nuestros padres tuvieron la primera relación y en ese momento se unió el óvulo con el espermatozoide. Desde ese momento es importantísimo. Entonces, ¿por qué? Porque la insulina es necesaria para el desarrollo de todos nuestros tejidos. Eso sí, el receptor de insulina que ven acá, hay unos es insulino dependiente y otros no para la entrada de la glucosa. Entonces, los tejidos insulino dependiente, eso quiere decir
que necesitan insulina para que los GLUT4 se trasloquen a la membrana plasmática y la insulina entre adecuadamente son tejido adiposo, músculo esquelético y cardíaco. Esos son los 3 tejidos. Entonces, pero lo que más dependen es tejido adiposo y músculo esquelético. El corazón utiliza ácidos grasos y ahí saca su energía. Pero estos 3 tejidos tienen GLUT4, que son los que necesitan insulina para poder translocarse a nivel de las membranas plasmáticas. Pero todos los tejidos y todas las células tienen receptores de insulina, variando, como les he puesto aquí, de 40 para el eritrocito hasta 200,000, aquí es a la 3, perdón, elevada a la 3, entonces de 200,000 a la 3, ahí después se lo voy a poner, ahí después se los arreglo, de 200,000 a 300,000 por adipocito o por hepatocito. Vean la diferencia, la gran diferencia de un eritrocito a un adipocito o un hepatocito, cómo varía. Entonces, enorme. ¿Por qué? Porque el adipocito y más el hepatocito, entonces metabólicamente son muy activos. El hígado necesita insulina para poder transportar glucosa al interior, ¿sí o no? ¿Sí o no? Chicos. Sí, No, claro que no, no necesita, no necesita. El hígado necesita insulina para poder regular sus vías metabólicas, pero no necesita insulina para poder transportar glucosa al interior de sus hepatocitos. Algo muy claro. Por eso se dice que el hígado es insulino dependiente, pero para regular sus vías metabólicas, no para introducir glucosa a su interior. Entonces, son conceptos muy claros, ¿verdad? Que deberían haber visto en la clase anterior. Entonces, esto también deberían haberlo visto en la clase anterior. No me voy a detener, solamente les digo, la insulina tiene efectos a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo tiene efectos en todas estas vías metabólicas que vieron en la clase pasada, que les recomiendo que se la aprendan, que afectan la expresión genética. Por ejemplo, la síntesis de enzimas. Por ejemplo, si la insulina estimula la glucólisis, estimula la gluconeogénesis, obviamente tiene que estimular a nivel genético su síntesis y lo hace a través de esta vía, de la vía de las maxinasas, estimulando al ADN la transcripción genética. Entonces, para que se sinteticen estas enzimas. Pero si ustedes se inyectan en este momento insulina, ¿qué es lo que va a pasar? Que les va a disminuir drásticamente la glucosa. ¿Por qué? Porque ojo, grábense esto, chicos, miren, grábense esto. La insulina es anabólica y es una hormona hipoglucemiante. Hipoglucemiante, les baja la glucosa. Entonces, hay estudiantes que pasan bioquímica 1 y todavía piensan que la insulina es hiperglucemiante. Error, no. La insulina es hipoglucemiante. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Por qué? Porque la insulina a través de la vía AKT, entonces AKT o IP3, no, fosfatidilino 3 sinasa, entonces proteína sinasa B, lo que hace es favorecer la translocación de los transportadores de glucosa denominados GLUT4 a la membrana plasmática. Y de esta forma la glucosa puede entrar adecuadamente en tejido adiposo y músculo esquelético. Así, si esto no existe, obviamente la glucosa va a permanecer fuera de la célula en el torrente sanguíneo por mayor tiempo. Entonces, la insulina, eso es lo que hace. Y como nosotros somos mayoritariamente grasa y músculo, ¿qué es lo que hace? Cuando nos inyectamos insulina, es que la glucosa comienza a introducirse en estos tejidos y disminuye drásticamente a nivel plasmático. Pueden tener, por ejemplo, ustedes 200 miligramos o más de glucosa, se inyectan insulina, entonces, y van a ver una disminución drástica de esos niveles de glucosa. Por lo tanto, la insulina es una hormona anabólica hipoglucemiante. ¿Sí?
Estamos, chicos, no se me vayan a confundir. El ejercicio también rápidamente, ya son las 8:30. El ejercicio también rápidamente estimula la secreción de insulina. Por eso se les dice a las personas que hagan ejercicio, ¿verdad? Porque también estimula la secreción de insulina y estimula la translocación de los GLUT4. Entonces la insulina lo que hace es aumentar el depósito de glucógeno a nivel hepático. Ojo, la insulina disminuye la gluconeogénesis y disminuye la cetogénesis, prácticamente la inhibe. Entonces, yo no uso los efectos más esperados cuando se administra insulina. A nivel de tejido adiposo, aumenta el depósito de grasa, ¿verdad? A nivel de tejido musculoesquelético, también aumenta la captación de aminoácidos y también aumenta la formación de grasa y de masa muscular. Entonces, esto, y a nivel de hígado, aumenta los depósitos de glucosa en forma de glucógeno, o sea, glucogénesis. No se confundan con gluconeogénesis, que es diferente. Entonces, estos son los efectos, ahí los leen en su casita, ¿verdad? Entonces, los efectos de la insulina. Bueno, llegamos al fin. Chicos, ¿hay preguntas? Preguntas, ya son las 8:30, ya casi 8:31, ya me pasé. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, nos vemos en discusión. Entonces, más tarde les voy a subir. Recuerden, el folleto que les he subido en la plataforma es el único que tienen que leer para las 2 clases. El único. Oyen, ese folleto de 30 páginas. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Bueno, gracias por su atención. Entonces, pasen un feliz día. Recuerden, los diferidos son a las 9. Entonces... Bueno, chicos, feliz día. Entonces, ahí les subo las clases posteriormente. Gracias, doctor. Feliz día. Muchas Muchas gracias, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor. Cuídense.